formato condicional. Es una útil herramienta que se encarga de aplicar automáticamente un formato determinado a aquellas celdas que cumplan una serie de criterios concretos. Una de las utilidades del formato condicional es que ayuda a identificar rápidamente de un solo vistazo determinados valores. Pueden especificarse tres condiciones como máximo. Si se especifican varias condiciones y más de una de ellas es verdadera, solamente se aplicará a los formatos de la primera condición que sea verdadera. Si ninguna de las condiciones que se han especificado es verdadera, las celdas conservarán los formatos existentes. Formato. Excel permite darle distintos formatos a nuestros datos para poder presentarlos mejor. Algunos de esos formatos son similares al procesador de textos Word y otros son específicos de este programa. Todas las opciones para trabajar con formatos en Excel se encuentran en los distintos grupos de la ficha Inicio. En el grupo Portapapeles encontramos la herramienta Copiar formato, que nos permite copiar solamente el conjunto de formato. Encontramos todas las herramientas necesarias para cambiar el tipo y tamaño de letra, aplicarle negritas, cursivas o subrayado y color de letra. Grupo Alineación. Encontramos los comandos necesarios para ajustar la alineación del contenido dentro de una celda. También podemos modificar la orientación del texto dentro de la celda. Las funciones básicas son fórmulas predefinidas formadas por unos valores llamados argumentos, que forman parte de una estructura u orden determinado llamado síntesis, y que sirven para realizar cálculos y darnos un resultado. Pueden ejecutar cálculos simples o complejos. Max es una de las funciones estadísticas más utilizadas en Excel. Max representa las tres primeras letras de la palabra máximo y se utiliza para encontrar el número más grande, mayor o máximo en una lista de valores o argumentos. Min es una de las funciones estadísticas más utilizadas en Excel. Min representa las tres primeras letras de la palabra mínimo y se utiliza para encontrar el número más pequeño, menor o mínimo en una lista de valores o argumentos. Suma, como su nombre le indica, suma los valores en un rango de celdas. Suma es la función más popular de Excel. Promedio es una de las funciones estadísticas más utilizadas en Excel. Promedio se utiliza para encontrar la media aritmética en una lista de valores o argumentos. Contar es una de las funciones estadísticas más utilizadas en Excel. Contar se utiliza para determinar el número total de elementos que contiene un conjunto o arreglo de celdas cuyo contenido sean números o una representación de un número. Por ejemplo, un número entre comillas como 1 contará cuando la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. Validación de datos es una función de Excel que permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden o se deben escribir en una celda. También se pueden configurar para impedir que los usuarios escriban datos no válidos. Se usa para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Por ejemplo, es posible que desee restringir la entrada de datos a un intervalo determinado de fecha, limitar las opciones con una lista o asegurarse de que solo se escriben números enteros positivos. Gráficos. Un gráfico de Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes y análisis de datos. Para que los gráficos sean más completos deben tener lo siguiente: deben indicar las unidades
las que están expresados los valores. Un gráfico debe ser limpia, no tiene que estar llena de colores y sus ejes, las series, etc. Existen tres tipos de gráficos más utilizados. Gráficos de líneas, sirve para comprobar la evaluación de una serie de valores. Gráficos de columnas, sirve para comparar dos o más series de valores. Gráfico circular, sirve para representar en términos de porcentaje las distintas partes de todo, solo permite representar una serie de valores cada vez. Funciones de búsqueda. La función buscar en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos, es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si este valor existe o no. Funciones anidadas. Cuando utilizamos una función dentro de otra, tenemos una función anidada. Una de las funciones anidadas que es utilizada mayormente en Excel es la función condicional si, en la cual luego de colocar la prueba lógica respectiva se coloca un valor verdadero o falso. Otra función es suma o promedio, dependiendo de la necesidad del usuario. Esto quiere decir que cuando se cumple o no la prueba lógica se activan las funciones que se encuentran como argumentos dentro de la función condicional. Referencias relativas y absolutas. Referencia relativa. En una fórmula como A1 se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. Referencia absoluta. En una referencia de celda en una fórmula como A1 siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si se cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Funciones lógicas y o. La función y devuelve verdadero si se verifican todas las condiciones planteadas en su argumento. Si se verifica una sola de las condiciones o ninguna, devuelve falso. La función o devuelve verdadero si se verifica una sola condición planteada en su argumento. Si no se verifica ninguna condición, devuelve falso. Funciones condicionales. La principal función de estas funciones es que contiene una condición por medio de la cual, según se cumpla o deje de cumplirse, se establece la obtención del resultado. Funciones contar. Algunas de estas funciones son: igual contar, se utiliza para conocer la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Igual contará, se utiliza para conocer la cantidad de celdas que contienen datos alfanuméricos. Igual contar punto blanco, se utiliza para conocer celdas en blanco. Igual contar punto sí, se utiliza para conocer las celdas que cumplen con una determinada función. Macros. ¿Qué es una macro en Excel? Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial, por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta fórmula obtener operaciones cada vez más complejas. ¿Para qué sirve una macro en Excel? Las macros en Excel son útiles, entre otras cosas, que permiten la automatización de tareas repetitivas. Por ejemplo, si se da cuenta que todos los días se encuentra creando la misma tabla pero con distintos datos o colocando el mismo formato en una hoja, entonces es el momento de automatizar dicha labor por medio de macros. Bueno, espero y le guste y nos ponga un 10, integrantes del equipo: Gerardo Ruiz, Rodrigo Flores, Raúl Aguayo y Enrique Hernández. Gracias y hasta la próxima.